Ok, hermano, voy a cambiar de host aquí para que la hermana, aquí la Maite se encargue de... ahí está. Ok, tú eres la host. Si alguien entra ahí, ¿qué? Lo dejas entrar ahí. Ok, hermanos, estamos en Hebreos capítulo 9 y hoy vamos a terminar el capítulo. Ok. Son poquitos versículos los que nos quedan del 23 al 28. Y estaba pensando yo que bueno, ¿qué voy a decir? Si parece que todo está muy fácil para entender, pero vamos a hacer estos comentarios y sobre estos últimos versículos que al fin de cuentas se me llenó todas las hojas. Okay. Pero vamos a hablar hoy de la rectificación, o sea, la reformación a lo que se refiere el capítulo 9 y versículos 9 y 10, donde el escritor de Hebreos junta a Cristo, que viene siendo el cuerpo de la sombra, a todo lo que ha dicho, ¿ok? Todo lo que ha dicho desde del versículo 9, versículo 1 se fue paso por paso, ¿verdad? Describiendo ciertas cosas ahí del templo, tabernáculo y lo que se hacía. Y ahora, terminando el capítulo 9, presenta a Jesucristo como el cumplimiento, la imagen misma, dice. No una sombra, sino que la imagen misma. Aquella sombra proyectaba una imagen y Cristo cumple con esa imagen. Okay. Desde que Moisés levantó el tabernáculo, presentó un modelo temporal. Okay. Y ya leímos varias veces en Éxodo capítulo 4, ¿verdad? Que colocó cada parte, levantó el atrio. Primero empezó con el arca, ¿verdad? Y luego levantaron el tabernáculo, que viene siendo donde estaba el lugar santo, santísimo, y puso el lavabo de agua, el altar de sacrificio, y todo, y colocó todo. Dice que terminó la obra, que Moisés terminó la obra. Y en Hebreos capítulo 3 y versículo 2, leemos que Moisés fue fiel en la casa de Dios. O sea, Moisés levantó el tabernáculo conforme al modelo que él había visto allá en el monte. ¿Okay? Obviamente el tabernáculo, así como se describe en los capítulos 26 en adelante, hasta el fin de Éxodo, casi todo el libro de Éxodo trata con eso. ¿Okay? Lo hizo conforme al modelo y era movible porque cada mueble tenía sus argollas o como unos anillos de oro, y por esos anillos pasaban unas varas, y nomás ciertos hombres podían tentar el arca y cargar el arca. Y igualmente con el altar de sacrificio, el candelabro, todos los muebles tenían sus anillitos de oro, y así como lo movían, y era simbólico y también era temporal. ¿Ok? Y no sé si tengo aquí, aunque ahorita vamos a mirar aquí, pero uh, el tabernáculo no Dios no lo hizo como algo que iba a estar así para siempre. Iba a llegar el día cuando las cosas se iban a reformar. Okay. Ahora, cuando llegabas al tabernáculo, era impresionante, pero cuando llegabas, la puerta ancha, que era como de 10 metros de ancha, la puerta ancha te recibía con 4 colores. ¿Se acuerdan ustedes los 4 colores? Los que estuvieron, yo sé que algunos jóvenes, pero ya están grandes y casados. Pero ¿se acuerdan los 4 colores?
¿Alguien me puede decir que eran los 4 colores? ¿Mande? Rojo, púrpura, blanco y azul. Rojo púrpura era. Ándele, esos eran. Sí. Sí. ¿Qué significaba el azul? ¿O qué representaba el azul? ¿Alguien? ¿Qué representaba el azul? Azul. Rojo. Blanco. Más allá El sol. del cielo azul. El cielo. El cielo. Ok. Bien. El blanco, la pureza. El rojo, la sangre. Ok. El blanco, la pureza, Ujú. que la santidad. Ujú. La púrpura. La sangre, ¿no? De Cristo. Púrpura. ¿Cómo vestían los reyes? Púrpura. Púrpura, como vestían a los reyes. Púrpura representa la realeza. Ujú. Y carmesí. Un manto de rey. La sangre. La sangre, Sangre. hermano. Ok. Entonces, ¿qué te decía la puerta ancha? Del cielo viene un rey en toda su santidad y va a derramar su sangre. Pero no lo vas a entender a la primera, quizás con el tiempo. Ok. Ok, pasas por la puerta ancha y te topas primero con un gran asadero. Y ahí asaban los cuerpos de las víctimas por el pecado. Víctimas dándole gracias a Dios y la paz. Ok. En Levítico 1, si vamos a Levítico capítulo 1, podemos leer ahí instrucciones, las instrucciones generales para el resto de los sacrificios. Ok. Y vemos ahí que del 2 al 5 nos dice que si su ofrenda es holocausto de ganado vacuno, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá voluntariamente delante de Jehová a la entrada del tabernáculo de reunión. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será aceptada para hacer expiación por él. Entonces degollará el novillo en presencia de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, rociándola por encima y alrededor del altar que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Okay. Y después desollará a la víctima del holocausto y la cortará en pedazos. Luego los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y acomodarán la leña sobre el fuego. Okay. Ahora, es lo que mirabas cuando entrando allí. Okay. En la ofrenda lo hacían de su voluntad. Que esto no era obligatorio. El diezmo sí era obligatorio, pero las ofrendas, los sacrificios, no era obligatorio. Y lo que tenemos aquí son, no son mandamientos, son una orden, cómo lo vas a hacer y qué vas a hacer. Pero primero tienes que querer hacerlo. Y tenía que entender algo para ofrecerlo de su voluntad. Tienes que entender algo, como en la clase que tuvimos ahorita. Tienes que entender algo. ¿Ok? Y nos dice ahí en el versículo 5, ¿verdad? Que la sangre le van a rociar sobre el altar. ¿Okay? Y así terminamos el capítulo 9 y versículo 22, que casi todo es purificado con sangre. ¿Okay? Para la dedicación del templo, que levantó Salomón, 1 Reyes 8:62 nos dice que sacrificaron 120,000 ovejas. Es mucha sangre. Y 22 toros. Más o menos son que unos 25, 30 litros de sangre por un toro. Ahora imagínense 22,000 toros. Quizás 3, 4 litros por una oveja. 120,000 ovejas. Imagínense la sangre.
Y si con eso no entiendes lo que va a pasar ahí cerquitas al templo, pues tienes que estar muy distraído. Pero si pones atención, te vas a dar cuenta que alguien va a derramar su sangre aquí por nuestros pecados, porque es obvio que Dios esperaba que ellos entendieran que la sangre de animales no pueden quitar el pecado. ¿Okay? Ahora, desde aquí y corriendo, capítulo 9 y corriendo por el capítulo 10, vamos a mirar la reforma o la rectificación. Okay. Ya presentó la figura, el modelo, okay, los muebles y todo lo que pudo describir. Ahora va a presentar la imagen misma, el cuerpo. Okay. Ahora, el ensayo que se llevaba a cabo allí en el templo o en el tabernáculo era un retrato exacto de lo que iba a suceder. Dios, como Dios hizo todo lo que él podía hacer para que ellos entendieran y no cancelar la fe. Ellos tenían que tener fe. Okay. Usando el lugar, los muebles, el sacerdocio y la tarea o el ensayo, Dios trataba de proyectarles en las mentes de ellos una idea muy clara de lo que va a suceder. Okay. El escritor ya repasó todo eso. Ahora la aplicación celestial sobre este templo terrenal para confirmar una rectificación perfecta. Okay. Ahí en Hebreos 9:10 dice que y queremos mirar esto porque realmente vamos a tener que leer del 8 hasta el 12. Vamos a tener que leer para entender esta partecita aquí de lo que viene siendo tiempos de reformación o los tiempos de rectificación. Okay. Para poder ubicarnos ya, no me voy a cansar de hacer esto porque muchas veces no le entendemos la primera ni la segunda, pero se tiene que repetir para tener una idea de lo que ellos estaban viviendo y lo que el escritor espera que ellos entiendan. Okay. Nos dice allí en el capítulo 9 y empezando con voy a leer del versículo 8, dice, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Ellos están viviendo y esta parte del tabernáculo todavía está en pie. Okay. Todavía está allí, pero va a ser destruido. Pero cuando escribe la carta todavía está ahí. Okay. Dice el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Okay. O sea que ellos están viviendo en un tiempo presente, pero la primera parte del tabernáculo se va a quitar. Okay. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y eso nos enseña que todavía se estaba practicando el ensayo, todavía estaban haciendo eso ahí en Jerusalén y estaba el templo de Herodes, todavía estaba allí. ¿Okay? Dice el versículo 10, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Okay. Va a llegar un tiempo donde se van a reformar las cosas. Dice el 11, pero estando ya presente Cristo, y eso les muestra que ese tiempo de reformar las cosas ya empezó, porque ya Cristo está presente. Somos sacerdotes de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Okay. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y nos dice en el 8 que mientras estaba el primero, el camino todavía no estaba manifiesto, pero ahora nos dice que ya, versículo 12. Y eso indica que este tiempo de reformar las cosas no era nomás un momento, sino que es un tiempo
que cubre, en mi opinión, cubre como unos 70 años, desde el nacimiento de Jesús hasta la destrucción del templo o la muerte del último apóstol. Okay. Y así es que es un periodo como de 70 años. Sabemos que el templo fue destruido el año 70, eso no hay, o sea, hay archivos, en los archivos romanos que quedaron, que el templo fue destruido en el año 70, archivos judíos, archivos de otros escritores. El templo fue destruido en el año 70, en el año 70 de nuestra época, o sea, desde el nacimiento de Cristo hasta la destrucción son unos 70 años. ¿Okay? Ahora, sabemos también que bueno, no sabemos exactamente, pero el libro fue escrito más o menos en el año 66. Casi todos dicen que fue el año 66 por ahí. ¿Okay? O sea, faltan como 4 años para que el templo sea destruido. ¿Okay? Y en el capítulo 10 nos dice, del 1 al 5, que mientras él escribe esta carta, ahí están todavía trabajando, pero les queda poco tiempo. Dice el capítulo 10 y versículo 1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Creo que esta es la 4ª vez que dice esto. Lo dice 2 veces en el capítulo 7 y luego lo dice que era 1 o 2 veces en el capítulo 9 y ahora lo dice en el 10. Que no puede, no puede y no puede. ¿Ok? Dice el 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Okay? Entonces, se hace memoria. Pero en Cristo se olvidan. Aunque eso lo va a confirmar ya más adelante el versículo 17, pero lo que estamos diciendo es que ellos están viviendo en ese tiempo presente. ¿Okay? El templo de Herodes, que dicen que era una maravilla del mundo. Y todos odiaban, todos los judíos no querían a Herodes, no lo querían para nada. Pero, y otras gente no lo querían, pero le tenían muchos celos por las grandes obras que él hizo. Hizo obras grandísimas. Hay un lugar que se llama Masada, que está elevada y era una fortaleza muy difícil para tomar, pero él levantó ese lugar. Dicen que también hizo una ciudad en un monte, en un lugar donde no había un monte, que él hizo el monte. O sea, mandó traer a miles y miles de esclavos y trajeron piedras y todo. Hicieron una montaña y sobre esa montaña hicieron una fortaleza. Okay. Pero todos sabían que era una persona con mucha visión en obras grandes. Y el templo que hizo ahí en Jerusalén para ganarle el cariño y el respeto a los judíos, pues es una maravilla del mundo. Y muchos pensaban, pues, ¿quién va a querer destruir este lugar? Pero los romanos lo destruyeron. Okay. Todavía entonces están los sacerdotes trabajando ahí en el templo, pero ya no queda mucho tiempo. Okay. Y cuando habla del tiempo de la reforma, acá en el capítulo 9, versículo 10, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Okay? No queda mucho tiempo. ¿Okay? Y el escritor de Hebreos dice, ¿verdad? Que hay un día que se está acercando. ¿Okay? Se está acercando un día. ¿Okay? Lo que estamos mirando es que estos hermanos hebreos están bajo una persecución, pero no es una persecución del imperio romano contra ellos, sino que es una persecución judío contra judío. Aunque se acuerdan que Pablo fue con el sumo sacerdote y le dijo, quiero que me hagas cartas de autoridad para ir a las sinagogas. En Hechos 2:9 y versículos, a la sinagoga de Damasco, por si encuentro a gente de esta secta, arrestarlos, porque él no tenía autoridad para arrestar a gente que no eran judíos, tenía nomás autoridad para arrestar a judíos. Y Jesús les dijo, ¿verdad? Que no crean que vine a traer paz al mundo, vine a traer una espada.
porque padre entregará a hijo, mamá entregará a hija, la nuera entregará al papá, o sea que iba a ser judío contra judío. ¿Okay? Ahora, en el libro de Hebreos hace una referencia a un día que se acerca. ¿Okay? En Hebreos 10 y empezando con versículo 23, voy a leer un poquito ahí. Dice, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Okay? Hay unos que piensan que este día que se acerca es la segunda venida. Otros piensan que es la destrucción. Yo creo que está hablando aquí de la destrucción del templo. Y dice aquí, entre tanto que miramos que se acerca ese día, hay que no dejar de congregarnos. ¿Okay? Estoy seguro si el doctor te dijera, mira, nomás tienes unos 4 o 5 meses o lo mucho 2 años de vida, pues yo creo que vas a querer reunirte todas las veces que se junte la iglesia. Si te dicen que te vas a morir. Okay. Y aquí está diciendo, hay que no dejarnos de congregarnos porque el que prometió es fiel. Y la persecución esta, específica persecución, se va a terminar. Y así es lo que pasó. Cuando se destruyó el templo, se terminó, como quien dice, ya no había un lugar. Con la caída de Jerusalén, la autoridad de los sacerdotes para perseguir a los de la secta nazareno terminó, se acabó. Okay. Y creo que hubo paz con los hermanos, empezaron a disfrutar paz. Okay. Pero ellos están viviendo durante el tiempo de reformación que empezó con el nacimiento de Jesús, Juan Bautista de Jesús, y terminó con la destrucción del templo. Okay. Y yo creo que pues el escritor está diciendo que no se cansen como en la clase. Yo creo que estaban cansados de estar corriendo de un lugar a otro y dijo ya en nuestro día se está acercando. ¿Okay? Y la primera parte de lo que sea el tabernáculo, el templo, iba a quedar destruido y los judíos iban a estar esparcidos, ya no iban a tener fuerzas ni iban a poder unirse para hacerle un frente a esta iglesia de Cristo que estaba creciendo. Okay. Bueno, entonces nos pasamos al capítulo 9 y ya a la lectura. Okay. Dice allí en Hebreos 9 y versículo 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, estamos hablando pero ahora, y lo dice varias veces, ¿okay? Ahora, refiriéndose al tiempo de reformar las cosas. Pero ahora, ¿okay? Dice, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Dice, empieza el 23 con, fue necesario. Ok, hermanos, si alguien quiere hacer un comentario, pueden nomás
encender su micrófono y una palabrita, hermano, quiero hacer un comentario y se le da el tiempo, ¿ok? No hay ningún problema. ¿Okay? La pregunta aquí quiero hacer es, ¿por qué era necesario? ¿Por qué era necesario? Ok, no me puedo esperar mucho tiempo, ¿ok? Era necesario, era absolutamente necesario. Porque representaban, hermano, representaban las cosas celestiales, las cosas de Dios. A ver, Lo ¿alguien? que estaban representando. Ya dijo. Sería porque los animales no podían ¿Algo? limpiar el pecado. Ok. Era necesario, porque ya dijo que el sacerdocio, la ley, los sacrificios, todo eso no podían. Por eso era necesario que las cosas celestiales, ok, era necesario que alguien del cielo, que eran figuras de cosas celestiales, figuras nomás, no era una representación, no eran la imagen misma. Okay. Con la sangre de becerros y cabríos, Moisés esparció todo, el libro, el pueblo, el tabernáculo, el vaso de misterio, ¿okay? Pero eso no, era con sangre de animales, eso no iba a quitar el pecado. ¿Okay? Ahora dice que las figuras, que una figura es una representación. Las figuras tenían sus cuerpos verdaderos, pero en el cielo, no en la tierra, ¿okay? En las celestiales mismas. ¿Okay? Ahora, en Colosenses capítulo 2 del 16, y aquí muchas veces cuando leemos Colosenses del 14 al 16, dicen, pues el contexto dice que fue la ley la que fue clavada en la cruz, pero no. Ya cuando está en el versículo 16, está hablando de un tema asociado, pero diferente. O sea que lo que está diciendo aquí es que las cosas de la sombra no pueden quitar el pecado. ¿Okay? Dice ahí en Colosenses 2:16, dice, por tanto nadie os juzgue en comida o bebida. Y eso lo leímos acá, en Hebreos. En cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. ¿Okay? El versículo 14 dice que el Señor clavó algo en la cruz. ¿Okay? Y lo que clavó en la cruz era contrario a nosotros. ¿Okay? Y en versículo 16 habla aquí de diferentes cosas que se llevaban a cabo en el tabernáculo. Esas cosas, nadie te puede juzgar por esas cosas. ¿Okay? Si tú no guardas la dieta, no te pueden juzgar. ¿Okay? Porque ¿cuántos pecados te va a quitar la dieta? ¿Alguien quiere contestarme? Voy a guardar la dieta de los judíos. ¿Cuántos pecados me va a quitar? No, ¿Ni uno? ninguno. Sí. Si guardo el séptimo día, toda mi vida, ¿cuántos pecados me va a quitar? Igualmente ninguno. Ninguno. Si guardas las fiestas de lunas nuevas, no, eso no te va a quitar el pecado. No te pueden juzgar de eso. Okay. Fue otra cosa la que fue clavada en la cruz. Okay. Nosotros cantamos el himno. Nuestros pecados clavó en la cruz. Sin pensarlo dos veces. Es lo que clavó en la cruz. Okay. Ahora bien, cuando el escritor nos dice pues que las cosas que eran figuras, que eran un modelo, que eran como un tipo, tenían una representación. Ahora, iba a sacar una foto y les iba a enseñar la foto, ¿verdad? La foto es una foto de una persona, ¿ok? Pero la foto no es la persona. ¿Okay? La foto es una y la persona es otra. Y a veces miramos una foto y dice, mira, va a llegar mi hermano en el vuelo fulano, aquí te mando esta foto. Pero esa foto tiene 20 años.
Pero cuando lo ves, ese es, aunque se mira más viejito, porque se parece a la foto. ¿Okay? Y Dios, con todo lo que se llevaba a cabo en el templo, en el tabernáculo allí, proyectaba una imagen de una persona, pero no es la persona. Y ese fue el error que hicieron los judíos acá en Juan capítulo 5, cuando el Señor le dice escudriñar las escrituras. Estamos leyendo Juan, el Evangelio de Juan 5:39, escudriñar las escrituras. ¿Okay? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Hace como 2 semanas compré unas, estaban en especial, 2 por $3, unas galletas esas que venden así, que son galletas de mantequilla, pero las galletas venían en un recipiente bien bonito, dice como de fierro, ¿okay? Pero estaba bien bonito, y le di uno a un amigo, y le di el otro a Juan. O sea, a Leti y a Juan, no recuerdo cómo. Esos fueron sus regalitos, ¿ok? Pues no van a creer que se estaban peleando por el recipiente. No se estaban peleando por las galletas, se estaban peleando por el recipiente. Y es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Ellos se estaban concentrando en la ley, en las escrituras. ¿Ok? Se estaban, dice ahí, ¿ustedes creen que en las escrituras tienen la vida eterna? No, la vida eterna está en la persona que de las escrituras hablan. ¿Okay? Y las escrituras hablaban de uno celestial. ¿Okay? Y porque era celestial, por su naturaleza, demanda algo mejor, mejores sacrificios, una mejor sangre que los animales, porque es por naturaleza lo celestial. Lo mejor es mejor que lo terrenal. ¿Okay? Y en Isaías 55:9 dice, así como el cielo es más alto o más sublime que la tierra, así dice el Señor, así es en su misericordia para el pueblo. ¿Okay? Ahora, en Efesios 5 y versículos del 1 al 2, vemos ahí que nuestro Señor, cuando Él se ofreció, su vida, su sacrificio, agradó a Dios. Okay. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ningún sacrificio hecho por el hombre de animales o su propia vida le llegaba, como dicen aquí, a los talones, no le llegaba cercas al sacrificio del Señor. Y dice ahí que por amor Él se entregó a nosotros. ¿Okay? De entre los hombres no hay ninguno que pueda ofrecerse a Jehová como un sacrificio de olor grato. Escógeme al mejor hombre que encuentres y no podía lograr eso. ¿Okay? Y por eso dice acá, está diciendo acá en Hebreos 9 que era necesario. ¿Okay? En las cosas celestiales. Ahora en versículo 24 nos dice allí, porque no entró Jesús en el santuario de mano. ¿Okay? Que era una figura del verdadero. El santuario era un modelo de un santuario en el cielo, que Moisés miró el modelo y le dijo, Dios, hazlo igualito. El Señor entró en el lugar santísimo, okay. No aquí en la tierra, pero no en un modelo figura. Él entró en la presencia de Dios por nosotros, que es lo que nos dice la última parte del 24. Okay. Y lo que está haciendo, está juntando lo que el ensayo, solo el sumo sacerdote puede entrar al lugar santísimo una vez al año, y el ensayo enseñaba eso, y es lo que hizo Jesús, pero no aquí en la tierra.
Entraba una vez al año solo para ilustrar al que viene al mundo, lo que va a ser el que viene al mundo. Okay. Entraba con sangre por sí misma, el sumo sacerdote, okay. Y era sangre de animales, no era su sangre, sangre ajena, pero representando a otro. Okay. El Señor Jesús, el Cristo de Dios, entró en la presencia de Jehová. Okay. Donde nosotros no podíamos entrar por el pecado, Él entró en el cielo mismo para presentarse ante Dios por nosotros. Solo tenemos esto escrito. No sé si sería pecado imaginarnos ese encuentro que tuvo el Hijo ante el Padre allá en el cielo, cuando se presentó nuestro Señor con su sangre por nosotros. Me da miedo imaginarme, pero deberíamos estar agradecidos, porque por medio de ese encuentro nosotros tenemos esperanza y tenemos entrada a la presencia de Dios. El concepto es no solo profundo, sino es único por varias razones. Okay. Primeramente, de las miles de religiones antiguas o las religiones de las que están documentadas, solamente la religión de Jehová, el Dios que le presentó Moisés a Israel, solo esa religión, solo es esa divinidad le llama a cuentas al hombre por su pecado. Es la única. Ninguna otra religión considera el pecado como algo tan que te vaya a condenar. ¿A poco una mentirita? ¿A poco una mentirita? ¿O a poco porque tengo un pensamiento malo? ¿O a poco porque Adán y Eva se comieron, le dieron una mordida a una fruta prohibida? ¿A poco por eso Dios nos va a condenar por el pecado? Nos va a condenar. Pero desde Moisés, para Jehová el pecado es muerte. Es rebelión, es abominación, es separación eterna. Pero aparte de eso, Dios, sabiendo lo que era el hombre capaz, no nomás lo crió así y lo dejó sin esperanza, sino que inmediatamente después de que pecaron Adán y Eva, Dios dijo, tengo un plan para darle la cabeza a Satanás, y tengo un plan para que ustedes vivan conmigo, aunque han cometido pecado. Okay. La otra es que no como otras religiones, el precio por la redención es altísimo. Okay. Muchos se conformaban pues con el sacrificio de animales. Los judíos, animales limpios. Los romanos sacrificaban, creo que cerdos y perros y cosas así, pero en la religión de Jehová siempre iba a ser un animal limpio. Okay. Pero no se encuentra en este mundo. Okay. Un precio tan alto como el que presenta la religión de Jehová. En Juan capítulo 1, nomás para ilustrar esto con un versículo, ¿okay? Lo dice todo. Nos dice Juan capítulo 1 y versículo 9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Hay una pregunta que hacen los filósofos, dicen, ¿cómo sabes que tú eres tú? ¿Y cómo sabes que tú estás consciente? ¿Y cómo sabes tú que estás vivo? Pues aquí nos dice, ¿quién nos da esa luz? Nosotros no somos como los perros o los gatos. Yo no sé si el gato sabe que es gato, o no sé si un perro sabe que es gato, o que es perro, o no sé si ellos saben. Nosotros sí sabemos. Tú sabes que tú existes. Tú no eres el sueño de otra persona, como quieren que
que uno piense, tú has recibido de Dios una luz que alumbra a todo hombre. Y esa luz, tu creador, dice en el presente o pasado, Juan, hablando del recorrido desde el principio hasta que venía a este mundo. Y él dice que ya vino a este mundo, versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Okay. No puede ser un ángel. No puede ser un arcángel. El pecado lo cometió un hombre contra Dios, cuando el hombre se rebeló contra él, no un ángel. Así es que él iba a venir. El precio era muy alto y no hay otra religión en todo el mundo que enseña esto. Ninguna otra. Okay. Antes de pasarme al 25, quiero nomás darle tiempo. Si alguien tiene un comentario, alguien quiere añadirle aquí a lo que estamos estudiando, acá de Hebreos 9. Bueno, Ok, vamos al versículo. Sí. Ready. en la escritura hallamos que presentaban ofrendas a otros dioses, que no era Jehová, eran dioses ajenos, dice la escritura. Pero no hallamos, presentaban ofrendas, sacrificio, pero no hallamos que ellos pedían por sus pecados. No, inclusive sacrificaban a sus hijos Ajá. para tener buenas cosechas, para que sus animales producieran más. Pero ellos sabían que esos dioses no les podía perdonar sus pecados. No, era la fe de ellos. Oh, Era la fe, ellos creían eso. Sí. Por eso Jehová rechazaba ofrendas, aunque las hacían conforme a lo que está, las rechazaban. No, yo no quiero su incienso, no quiero, ya estoy hartado de sangre de becerro, porque no las ofrecían bien, como Dios quería, porque dice Dios, miren, sus manos están llenas de sangre, porque habían golpeado a una persona. Ahorita me voy a arreglar con él, voy a quemar este animalito. Dice Dios, esas no son las cosas que yo quiero de ustedes. Dios fue muy específico sobre estas ofrendas voluntarias y dice son del pecado, para dar gracias y agradecerle la paz. Okay. Bueno, vamos al versículo 25, hermanos. Dice ahí que, y no para ofrecerse muchas veces. El Señor no va a regresar a este mundo para vivir aquí otra vez. Porque para vivir aquí en la tierra, Él ya no va a venir aquí otra vez. Okay. No se va a ofrecer otra vez, ni se va a ofrecer muchas veces. Una sola vez, dice. Una sola vez. Okay. Los sacerdotes allí en el templo, pues todos los días, cada día y luego una vez al año, en el día de expiación entraban y hacían, mataban pues mataban varios animales, pero había un cabrito que lo mataban por el pecado del pueblo y el otro lo soltaban, el chivo expiatorio. ¿Okay? Y el ensayo pedía que el sumo sacerdote entrara al santuario. Ahí es donde tenían que, entraban, bueno, al lugar santísimo una vez al año. ¿Okay? Pero dice aquí que no para ofrecerse muchas veces, nomás una vez al año. ¿Okay? Primera de Timoteo capítulo 1 y versículo 15 nos dice que el Señor tenía una misión cuando Él vino aquí a la tierra. Tenía una misión, o sea, no tenía, hizo muchas cosas, pero su venida, la razón por su venida nomás era una. Okay. Timoteo capítulo 1 y versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. O sea, esto lo puede decir donde quiera, en cualquier momento, ¿verdad? No la vas a fallar. Que Cristo Jesús vino al mundo
para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Nada más para eso vino al mundo. Y no va a regresar para entrar a un santuario terrenal. El Señor no tiene ningún negocio aquí en la tierra. Ya no tiene otro negocio. Ya no tiene más negocio aquí en la tierra. Okay. En Hebreos 9:9 nos dice que estos presentan ofrendas. La están presentando todos los días. Okay. Y en el Hebreos 10:2 también leímos los que ofrecen este culto todos los días están haciendo. Okay. Pero el Señor no va a estar haciendo eso. Dice que ni esperen que regrese. No va a estar sufriendo, no va a estar padeciendo una y otra vez como lo hacen esos ahí, nomás una sola vez. Por eso había ese día de expiación. Okay. Su trono está en el cielo, hermanos. Su santuario está en el cielo. ¿Para qué viene el Señor? ¿Qué obra tiene todavía pendiente el Señor? Hay personas que están aferradas que el Señor tiene que venir otra vez al mundo para gobernar aquí por 1000 años. Los hermanos del primer siglo entendieron que en Cristo Jesús se habían cumplido las escrituras. Nadie se sentía defraudado. Entonces vamos a hablar un poquito más de esto cuando lleguemos al último versículo, pero Él no va a venir otra vez aquí a sufrir otra vez, no, nomás una vez. Okay. Ahora, el versículo 26 dice, de otra manera, le hubiera sido necesario pasar muchas veces desde el principio. Desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Dice allí, de otra manera. No había otra opción. Okay. Si se va a considerar otra manera, pues le iba a ser necesario padecer muchas veces. Tuviese que estando sufriendo, padeciendo desde Adán y Eva. Como un ser humano, día tras día, año tras año, etcétera, etcétera. Okay. Pero Jesús no solo es de Adán y Eva, hermanos. En Mateo capítulo 1, del 18 al 26, y yo creo que este versículo es una corrección de lo que andaba circulando sobre nuestro Señor Jesucristo. Miren, Mateo 1, el versículo 18 dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Me gusta poner el énfasis así. No como han oído, no como los judíos hasta la fecha dicen que María se había metido con un soldado que se llamaba Gabriel y salió embarazada de él. Y habían otros cuentos, otras cosas que habían dicho de Jesús. Y dice Pedro, no, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, y todos sabían, ¿verdad? Todo lo que abarcaba estar desposado o desposada. Se comprometían y luego el varón regresaba a su casa y la muchacha regresaba en su casa por un tiempo, por un año, mientras el muchacho preparaba la casa. ¿Okay? Pero durante ese tiempo, la muchacha, como quien dice, estaba bajo el custodio de sus padres. Estás comprometida, no puedes ver a nadie. ¿Okay? Dice, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Okay? Y de ahí empieza a narrar lo que pensó José y lo que le dijo el ángel y cómo entró el Señor al mundo. ¿Okay? Y ya lo demás explica la razón por la cual Jesús tenía ese poder. Porque él era engendrado de Dios.
engendrado de Jehová, engendrado por el Espíritu Santo, es lo que nos dice ahí en el versículo 18. Y eso explica todo la vida extraordinaria del Señor. ¿Okay? Ahora, cuando dice ahí, en la consumación, acá otra vez regresando a 9 y versículo 26, pero ahora en la consumación de los siglos. Pues, ¿qué quiere decir eso, la consumación? Pues, el sacrificio de él, de sí mismo, el sacrificio del Señor, era la completa meta del tiempo. Es lo que le da razón al tiempo. El tiempo se va a contar de ese evento y así es hasta la fecha. Estamos viviendo en el año 2021 después de Cristo. Okay. Hoy, cuando lees un artículo, ya sea en internet o lo que sea, vas a encontrar una diferencia, una nota que proyecta la idea de los que no creen en el Señor, que el Señor realmente no es el cumplimiento de nada. Y simplemente dicen, estamos viviendo en el año 2021 de la época corriente. Y ya no dicen después de Cristo, de la época corriente. Porque ellos no creen, pero nosotros sí creemos. ¿Okay? Y aunque diga época corriente, todos están contando desde el tiempo que Él nació. Porque Él cumplió con su meta en la consumación de los siglos o de los tiempos. Okay. Si no es por Cristo, no hay razón para nada. Nomás somos como animalitos aquí en el mundo, pero Él marcó el tiempo. ¿Okay? Para quitar, dice la última parte, de en medio el pecado. ¿Okay? Como ya leímos Colosenses 2:14, yo no creo que cuando habla allí de los decretos que había en contra de nosotros, yo no creo que está hablando de la ley. Que siempre se me ha hecho muy difícil creer eso. ¿Okay? Las leyes jamás estaban en medio o jamás nos separaban de Dios. ¿Okay? En 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 15 nomás, dice ahí que nomás hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo. ¿Okay? Entre Dios y tú, ¿está Cristo o está el pecado? Una de las dos. No están los dos juntos ahí. ¿Es Cristo o el pecado? Lo que te separa de Dios es el pecado. Isaías 59 del 1 al 2 dice, vuestros pecados han hecho división. Y Proverbios 15:29, lejos está Jehová de los pecadores por el pecado. ¿Okay? Ya leímos 1 Timoteo 1:15, ¿verdad? Que él nomás tenía una sola misión, de venir al mundo para morir por los pecadores. ¿Okay? Muchos se quejan. ¿Por qué no quitó, por ejemplo, por qué no quitó los virus? Si hubiera quitado los virus, no tuviéramos este gran problema que tenemos hoy. Pues no quitó los virus, no quitó enfermedades porque no era su misión. Ahí están los sabios en medicina y vacunas, ya tenemos vacunas, ¿verdad? Pero ahí están los sabios. Nos ha dado inteligencia para todo. Tarde o temprano va a salir una vacuna efectiva para todo y vamos a vencer este virus, pero va a salir otro virus, va a salir otra cosa, pero Dios no nos ha dejado sin inteligencia para dominar estas cosas. ¿Okay? Solo con el pecado no podemos. ¿Okay? No, nadie va a poder con el pecado. Y por eso vino a este mundo. ¿Okay? Por eso vino a este mundo. ¿Okay? Y Él vino y quitó lo que nos separaba de Dios de en medio, el pecado. ¿Okay? Ahora, versículo 27. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Okay? Ahí está. Está establecido para los hombres una sola vez. Algo ya estaba establecido. Aquí vamos a vivir una sola vez. No vas a regresar en la segunda vida como una persona más elevada o una persona menos elevada o como un animal, como piensas que en la reencarnación regresas como, pues si te portaste mal, pues quizás como un ratón. Si te portaste bien, quizás como una vaca.
¿Okay? O si te portaste súper bien, pues como una persona más elevada. ¿Okay? No es cierto, nomás vas a vivir una sola vez y vas a morir una sola vez. Vamos a morir una sola vez. ¿Okay? Ahora, el Señor le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 10, ¿verdad? Les dio poder. Les dio poder, le dijo, vayan, sanen a los enfermos y resuciten a los muertos, pero solamente para ilustrar. Jesucristo resucitó a su amigo Lázaro para ilustrar que va a haber una resurrección. Así es que este versículo es conciso y sencillo. Vas a morir y después de esto, el juicio. Ok, es todo. A veces nos toca el tiempo y a veces no. Pero a veces nos toca el tiempo de morir en una cama. Y podemos estar en la cama 3, 4, 5, 6 meses, un año. Pero es la cama de muerte. Okay. Ahí vas a estar un tiempo. La resurrección es en un instante, dice la Escritura. En un abrir y cerrar y ojo, cerrar y abrir de ojos. Así va a ser instantáneo. Okay. Pero después de eso sigue el juicio. Okay. Yo no sé cuánto va a durar el juicio, pero después de la muerte sigue el juicio. De eso estamos seguros. Que vamos a morir, estamos seguros. El juicio uno no cree. Yo sí soy de los que creen en la resurrección y el juicio de Dios. Okay. Y así es que esto es lo que dice. Así como Cristo nomás una sola vez, no va a venir a morir otra vez por algún rebelde. Okay. O por judíos que están perdidos, se están deslizando. No va a venir por esos. No va a sufrir por ellos. Ya lo que hizo él, lo recibimos o lo rechazamos. Okay. Okay. Dice el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido sola vez para llevar los pecados de muchos. El Señor Jesús cargó todos nuestros pecados ante el Padre. El Señor no va a regresar en una misión especial para los incrédulos, no va a venir una misión especial para los que han dejado, porque hay muchos hermanos que han dejado en la lección, ¿verdad? Quizás es un 3 o 4%, quizás menos de 1% de los que creen en el Señor, de los que creen en las cosas de Él. No va a venir porque son pocos. Ya vino y cumplió. Y nos dice que va a aparecer la segunda vez sin relación con el pecado. ¿Okay? Para salvar, o sea, completar nuestra redención a los que le esperan. Así termina el capítulo 9 con la palabra esperan, para los que le esperan. Okay. Nosotros estamos esperando que el Señor venga. Okay. Y de la palabra esperan viene la palabra esperanza. El Señor no nos va a defraudar, hermanos. Un día Él viene. Si estamos sepultados en la tierra, vamos a resucitar. Si estamos vivos, seremos arrebatados con Él en el cielo. Okay. Vamos a terminar el estudio leyendo de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Okay. Y haciendo referencia a este comentario que hace el escritor, ¿verdad? Que él no va a venir con relación al pecado. Okay. Y cuando estamos leyendo esta Primera de Tesalonicenses 4, muchas veces personas leen algo que no está allí. Y como vamos a leer nomás el versículo 16, está hablando aquí de hermanos que han muerto, que pasó, que ya murieron, y pues no se preocupen porque ellos van a resucitar primero. Nosotros no nos vamos a ir, los que estamos vivos no nos vamos a ir y dejarlos atrás, no. Van a resucitar ellos primero y luego juntos vamos a ser arrebatados. Dice el versículo 16, dice en Primera de Tesalonicenses 4, 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y así en el cielo estaremos siempre con el Señor. Dice en el aire. ¿Ok? En el aire. Versículo 17. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. No dice en la tierra. Unos por tener esta doctrina terrenal ven que descenderá del cielo, versículo 16, descenderá del cielo a la tierra. Pero no dice eso. No dice que va a descender del cielo a la tierra. Nomás dice, va a descender del cielo. Ok. Y así, dice la última parte del 17, y así, ¿cómo? En el cielo, en el aire, estaremos siempre con el Señor. No dice que estaremos allá 3 años o 7 años y luego vamos a regresar. No, siempre. Así estaremos siempre con el Señor. Okay. Y eso concuerda con lo que leímos en Hebreos capítulo 9. No va a venir otra vez a esta tierra. Que Él vino para morir por los pecados, para sufrir por los pecados. No va a venir otra vez. Esa era la única nación, la única misión que Él tenía aquí en la tierra. Y ahí terminamos el estudio hermanos. Ahora sí, si tienen algún comentario. Hermano Raymond. Sí, hermano. Muchas gracias por esa enseñanza sólida que es la que los cristianos debemos de abrazar. Amén, Es la que hermano. los cristianos debemos de, hermano, creer y estar a espera de nuestro Señor Jesucristo, porque los hermanos en el primer siglo, los cristianos, según la historia sagrada, desde que Cristo fue alzado al cielo, ellos lo esperaban y así murieron ellos esperando a Cristo. Y yo creo que, hermano, hasta este momento nosotros esperamos también a Cristo. Y esa debe ser la convicción de nosotros los cristianos. Y muchas gracias porque yo creo que es el fundamento que todos nosotros necesitamos, hermano, en cuanto a esta enseñanza gloriosa que usted nos ha dado en esta hora. Muchas gracias, hermano Raymond, muchas gracias. Es lo que alimenta mi alma y fortalece mi fe en Cristo Jesús. A ver, me gustan estos estudios donde nomás estamos leyendo la escritura. Me gusta, ¿verdad? Que si tenemos, si les hemos puesto atención a lo que está diciendo el escritor, lo que estamos leyendo aquí, es el mismo espíritu, concuerda con todas las otras cosas que leemos claramente en las escrituras, porque el libro de Apocalipsis sí habla simbólicamente de tabernáculo bajando del cielo, ¿ves? Pero también ahí la idea es que baja del cielo a la tierra, pero nunca lo dice, nunca dice eso, nomás dice que el tabernáculo de Dios está con los hombres, ¿okay? Pero tenemos estas escrituras que no son simbólicas. Tenemos primero un prototipo en el ensayo, en todo lo que se encontraba en el tabernáculo, todo este prototipo. Y luego tenemos los comentarios de él que son muy claritos y ahí es donde yo creo que ahí es donde debemos de basar nuestra fe, en eso. Hermano Raymond, la otra parte importante que yo creo es de lo que usted mencionaba, que muchos dicen que la ley fue clavada, pero según el estudio que usted ahorita nos ha mostrado, lo que separa al hombre es el pecado y no la ley. Entonces, quitando de en medio, dice que es el pecado y clavando nuestros pecados en la cruz. Gracias, hermano. Sí, pues yo creo que en Colosenses 2 primero habla de las filosofías. Y todavía las filosofías son muy, muy populares. Dicen que
el evangelio es una filosofía también, es lo que dice. ¿Okay? Pero las filosofías, si hablas con un filósofo, un psiquiatra te va a decir, no, no te preocupes, no es el pecado lo que te molesta. Eso no es lo que te está haciendo sentir mal, es otra cosa. Tienes un defecto con tu conciencia o algo así. No. El pecado es lo que nos hace sufrir espiritualmente. Amén. Y muchas veces alguna gente es más sensitiva que otra. Yo quisiera ser poquito más sensitivo, pero a una gente le molesta tanto que a veces se quitan la vida. Okay. Pero un psicólogo te va a decir, no, no es el pecado. Cuando muchos que le dicen, es que no está bien con Dios, primero, para empezar. Puede ser que tengas problemas, ¿verdad?, psicológicos, pero primero tienes que tratar con eso. Okay. Nosotros conocimos hermanos buenos hermanos que se quitaron la vida. ¿Ves? Y uno piensa, pues, ¿qué pasó? ¿Ves? Y pues la iglesia luego los condenó a los hermanos. Se quitó la vida, lo condenaron. Y yo le digo, no lo deben de condenar. ¿Ves? No sabemos nosotros que si era un problema porque hay gente que sufre de una imbalance de químicas en el cerebro. ¿Okay? Pero no lo condenes. Digo, el juicio es de Dios. Y eso pues le dio mucho consuelo a las viudas, porque es feo que vayas a la reunión y condenen a tu esposo porque se quitó la vida. En vez de consolar, buscar una manera para consolar. Y no estamos diciendo que está en el cielo, pero tampoco vamos a decir que está en el infierno. No sabemos. ¿Okay? Pero el asunto está que el Señor vino a tratar con ese problema. La filosofía no te va a quitar ningún pecado. ¿Okay? La ley no te va a quitar ningún pecado. Y luego más adelante habla ahí de maltrato del cuerpo. Puedes maltratar tu cuerpo todo lo que quieras. Vamos a hablar del ayuno a las 2 de la tarde ahora, pero puedes ayunar todo lo que quieras, no te va a quitar ningún pecado. Dios dijo, la simiente de la mujer, desde el principio, te va a dar en la cabeza a ti, a Satanás. Okay. Y ahí va la historia desarrollándose y la gran ayuda que le dio al pueblo de Israel con el ensayo, el tabernáculo y todo eso, para que ellos tuvieran una mejor idea de quién va a venir y qué va a hacer. ¿Ves? Entonces ya entendemos que va a ser por la sangre de él, no por leyes o filosofías o abstenencia de cosas, no, va a ser por la sangre del Hijo de Dios. Amén. Bueno, ahí vamos a terminar, solamente que alguien tenga algo más que añadir. Bueno, vamos allí.